Bienvenidos a todos. Vamos a estar hablando, como anunciamos el anterior domingo, acerca de la circuncisión del corazón, que no es solamente un corte físico en la carne, sino es la señal del señorío de Cristo en nuestros corazones. La circuncisión también fue una señal del pacto que Dios habló con Abraham cuando lo llamó a la reflexión y le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Esa palabra en la versión en inglés King James nos habla de alguien que no tiene culpa, de alguien que camina en libertad, en inocencia, sin culpa. Pero también ahí le habla y le dice: ya no te puedo aceptar el doble pacto que tú tienes. Tú tienes un pacto conmigo, pero también tienes un pacto contigo. Ya no puedo aceptar que vivas de acuerdo a tu voluntad, hacer lo que tú quieres hacer sin la guía y la dependencia del Espíritu. Y entonces ahí, luego de eso, le da estas palabras y le dice: este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Científicamente hablando, dice que el Señor dijo que a los 8 días de los recién nacidos se haría esta operación, esta circuncisión. Y científicamente han descubierto que el 8º día del nacimiento de los bebés es el día único en su historia donde, si tienen alguna cortadura, no van a desangrarse. Hay una operación de Dios, del Espíritu, que va a preservar y va a guardar la vida. Qué poderoso que es Dios, que nos sigue asombrando. No recuerdo el término de lo que la ciencia ha confirmado sobre esto, pero es maravilloso. Él es Dios. Así que, señal del pacto. Y aquí el Señor, cuando habla esto, está hablando que esta medida, esta circuncisión tendría que hacerse en un lugar del cuerpo donde sería donde es un órgano de reproducción. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de eso? Que tenga la marca de Dios en el órgano de reproducción. ¿Para qué? Y eso es maravilloso, porque la vida que se desarrolla, que se multiplica, que se reproduce después, hablando ya en términos espirituales, no va a tener nada que ver con la carne, porque la carne es cortada. Entonces, ¿qué es la circuncisión? Es el corte de la carne, hablando espiritualmente. Esa operación que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ese órgano de reproducción tenía la marca de la propiedad de Dios. Y todo lo que produce una vida circuncidada no tiene que ver ya con la marca de la carne, sino con la marca del Espíritu. Este pacto que hizo Dios de la circuncisión con el pueblo de Israel, después, por la misma carne, por la misma operación de soberbia, de orgullo, se vieron los judíos como superiores a los demás. Y a las otras naciones que ellos les llamaban los gentiles, les llamaban perros. Imagínense, ellos tuvieron en sí mismos ese engaño de
ser superiores, como que sea una raza superior favorecida por Dios, siendo que Dios levantó a Abraham para formar su pueblo por el cual iba a venir el Hijo prometido de Dios, el Salvador del mundo. Ese era el propósito que Dios tenía con este pueblo. Pero se levantaron con tanta soberbia y tanto orgullo que comenzaron a menospreciar a las otras naciones, pensando que eran los favoritos de Dios. Y Dios no tiene favoritos. Dios tiene hijos, Dios tiene íntimos. ¿Qué pasó? Ahí se levantó el antisemitismo y comenzaron a aborrecer a los judíos por su orgullo, por su petulancia. Pero también no justifica tanto lo uno como lo otro, porque Dios no nos ha llamado a tener enemigos, sino a aceptar a la gente como son y más bien poder orar por ellos para que sean cambiados. Entonces la circuncisión es una señal de pacto, pero ahora para nosotros después de la cruz, la circuncisión es una señal de un corazón gobernado por Cristo, un corazón que ha entendido la obra de la cruz, y esa es la verdadera circuncisión. La transformación del corazón, que ya no es más esa operación de gobierno de la carne del viejo hombre, sino más bien un corazón circuncidado, una vida circuncidada tiene que ver con el gobierno de Jesucristo, con el señorío de Jesucristo. Y esto nos lo aclara el Señor en el mismo Deuteronomio, nos habla antes del nuevo pacto cuál era el propósito de Dios. No era cortar la carne, era una figura, era literal para ellos, pero para nosotros era una figura de la circuncisión del corazón, de cortar aquello que sobra, aquello que no permite a Dios guiar ni operar en nuestras vidas. Entonces dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque el viejo hombre llamado también la carne, que es lo que se corta en este nuevo pacto, es lo que opera una vida independiente, una vida de soberbia, de orgullo, del yo puedo. Y nadie me puede decir lo que yo voy a hacer porque yo sé lo que voy a hacer. Una vida independiente de Dios. Entonces la circuncisión del corazón es obra de Dios. Y aquí él mismo lo vuelve a decir en el Antiguo Testamento. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ame a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Qué interesante que Dios establece el pacto a través de la circuncisión. Pero también qué interesante que el que hace la circuncisión nos lo está mostrando, no es el hombre, porque la señal en la carne era una señal en el espíritu, que la obra no es nuestra. La obra es en el descanso de una obra perfecta, que es la obra de la cruz. Y ese es el verdadero cuchillo, esa es la verdadera guillotina para toda la operación de la carne. Y podemos ver, pero ¿qué habla usted tanto que del viejo hombre, que de la carne? ¿Qué es la carne? ¿Qué es el viejo hombre? Es una vida de soberbia, de orgullo, independiente de Dios. Una vida que vive por lo que ve, por lo que siente, por sus deseos. Una vida que vive en la imaginación de una mente natural. Y toma posesión de lo que ve cuando le gusta. Y ahí está el problema. Las consecuencias son graves. Entonces, el verdadero pueblo de Dios no se identifica por una marca en el cuerpo, sino por la obra de Cristo en el corazón. Ellos eran orgullosos por esa marca que tenían en su cuerpo,
Pero ¿dónde estaba su corazón? Jesús habló y les dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que aquí el apóstol Pablo nos lo clarifica bien. Él estaba retando a los maestros de la ley que obligaban a la gente que se había convertido a Cristo a circuncidarse, porque decían que si no, no eran salvos y no eran el pueblo de Dios. Así que dice, guardaos de los perros. ¿Qué significan los perros? Los malos obreros, los que no conocen la verdad ni la palabra, ni tienen amor por las vidas. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. Usted y yo somos la circuncisión. Porque nosotros somos la circuncisión, los que, aquí da algunas características de los que son circuncidados en su corazón. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. Amado, cuando logras algo, cuando algo se opera en tu vida, cuando sueltas algo, ¿para quién es la gloria? Nos gloriamos en Cristo, en la obra perfecta de la cruz. Nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne. Esto tiene que ver con la circuncisión. Cortar lo que sobra, la operación de la carne que te lleva a confiar en ti mismo, en lo que ves, en lo que sientes, en lo que escuchas, haciendo vana la cruz de Cristo. Importante entenderlo, que los verdaderos circuncidados son aquellos que en el espíritu sirven a Dios. No son aquellos que hacen actos con un corazón lejos, con un corazón tal vez por obligación, tal vez por temor. Si no sirvo, si no me porto bien, Dios me va a castigar. Y eso no debería ser la motivación para nada en nuestras vidas, porque Dios nos ha bendecido en todas las cosas desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús el Señor. Él no está esperando que hagamos algo bueno para bendecirnos. Éramos impíos, nacimos con una naturaleza pecaminosa y hacíamos obras malas. Pero lo que sucede es que Dios no está en la operación de cambiar la conducta, sino que nosotros podamos entender lo que somos, porque mucha gente educada, que la han formado bien, pueden tener una conducta intachable, pero un corazón orgulloso que nunca depende de Dios, sino de sí mismo. Entonces, no es tanto, en este nuevo pacto, no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos en Cristo. Porque lo que somos va a determinar lo que hacemos. ¿Qué éramos antes? Teníamos una naturaleza que nos esclavizaba al pecado y al miedo. Y por eso pecábamos, porque esa naturaleza es la fábrica del pecado. Y éramos esclavos del pecado. Pero ahora somos siervos de la justicia. Y fíjese, cuando Adán pecó, Dios no le hizo una pregunta conforme a lo que él hizo. Cuando le habló a Adán, no le dijo, ¿qué hiciste? Le dijo, ¿dónde estás? Vea bien esto. ¿Dónde estás? Porque Él todo lo establece en su Hijo. ¿Dónde estás tú? En Cristo. Ese es nuestro lugar. Estamos en Cristo. El hombre siempre te va a hacer preguntas, y lo vamos a ver más abajo en otras láminas. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Por qué hiciste esto? Es lo que se hace.
pero Dios no. Dios siempre nos va a preguntar en la posición que nosotros tenemos en Cristo. ¿Qué le dijo a Elías? Elías, ¿qué haces aquí? Nuevamente, hablando de posición. Entonces es importante entender lo que significa una vida circuncidada. Es cortar con el dominio del viejo hombre sobre nuestras vidas. Es cortar con la esclavitud que opera la carne en nuestras vidas. Porque Cristo murió y resucitó para justificarnos, hacernos justos. ¿Y qué nos habla esa palabra justificación? Una vida nueva, una naturaleza nueva, un ADN nuevo, un ADN divino que nunca ha pecado. Pero después de recibir a Cristo, ¿pecamos? Sí pecamos, porque nuestra mente necesita ser renovada en el entendimiento de la verdad. Necesitamos atravesar ese proceso de transformación y santificación de todo el ser. ¿Quién hace nuevamente esta obra? ¿Tú o Dios? Tesalonicenses 5, 23 y 24 lo dice. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, será santificado ¿por quién? Por Él. Y yo lo haré, dice. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces no es tu obra, es la obra del Señor. No teniendo confianza en la carne. Y Él dice, si yo tengo que confiar en la carne, tengo muchos motivos para hacerlo. Y da una lista tremenda. Hebreo de hebreo, fariseo, en cuanto a la ley, irreprensible. Era irreprensible, pero con un corazón, con odio. ¿A quién? A la iglesia de Cristo. Entonces, el que ama, cumple la ley. Podemos hacer muchas cosas buenas, pero si la naturaleza del amor de Dios no gobierna nuestras vidas, se queda solamente en obras de la carne que no producen el fruto del Espíritu. Por eso es que la señal del pacto en este órgano reproductor es la marca de que lo que se reproduzca de esa vida espiritual no tiene que ver con el esfuerzo de la carne, sino con el poder de la obra de la cruz. La verdadera circuncisión sucede cuando el viejo hombre es despojado de su dominio. Y lo dice el apóstol Pablo. Además, en él fuiste circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Esto lo busqué en otra versión, que nos habla de despojarnos. ¿Quién hace la obra? Cristo, pero no te obliga con tu libre albedrío. Esa es tu participación. A medida que vamos entendiendo y conociendo la ruina que trae vivir gobernados por el viejo hombre, vamos rindiendo nuestro corazón y permitiendo que Cristo nos gobierne y nos guíe. La verdadera circuncisión no tiene que ver con un cambio de conducta. Volvemos nuevamente al corazón, al centro de todos los afectos. Tiene que ver con un cambio de corazón. Entonces no es cortar solamente, es una nueva vida, una nueva naturaleza y un nuevo corazón. Y eso ya usted lo tiene y yo lo tengo. Ya no los entregó en la cruz, pero lo anunció en el Antiguo Testamento. Os daré corazón nuevo
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne, un corazón humilde, un corazón sensible. ¿Sabe cuál es ese corazón? Es el corazón de Jesucristo, manso y humilde, obediente a Dios, obediente a su Padre. Él dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Bienaventurado la gente que opera en esa manera en Cristo, en Dios. Lo que Dios dice, eso es cuando le creemos lo que necesitamos hacer. Bienaventurados los hijos que obedecen porque aman a sus padres. El único mandamiento con promesa es ese. Y aquí seguimos como es el caminar de Abraham. Estamos recorriendo los capítulos de Génesis. Entonces, pruebas inesperadas. En la universidad nos hacen test, o en el colegio también, de rendimiento, ¿no? Pero eso solamente tiene que ver con estudios, con conocimiento. Y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pero Dios nos prueba en la vida y nos prueba en el día a día. No nos está avisando, porque si viene un ángel y nos avisa, serás probado la semana que viene. ¿Qué hacemos? Ayuno, oración. A ver cuánto me sé, cuánto. Estamos listos para responder, ¿no? Pero eso no es prueba. Eso no es prueba. Siempre el Señor nos prueba no porque Él no sepa cómo estamos, para que podamos ver también el avance en nuestras vidas de la obra de Cristo. Porque cuando antes alguien nos trataba mal, ¿cómo reaccionábamos? Era una reacción ya determinada, predeterminada en nosotros, porque así habíamos respondido toda la vida. Pero después de conocer a este Cristo y permitir que su naturaleza de amor, de mansedumbre nos gobierne, cuando nos tratan mal, ¿cuál es la respuesta? Como dijo alguien una vez, a veces sí, a veces no. Puede responder a veces bien, a veces no. Pero es un proceso. A medida que va madurando, va formando, creciendo la vida del Hijo en nosotros, nuestras respuestas van a ser sí y amén. Nuestras respuestas van a dejar asombrados a la gente. Por decir, ¿cómo? ¿Qué le pasó? Se pasó de opa esa persona. No ha respondido nada. Pero con el tiempo pueden comprender que no son opas, que son sabios, que no se enganchan en la carne de otros, porque primero le baja el cortisol y es un problema para la salud. Y después entristece el corazón del Espíritu Santo, porque dice, dejando toda peleas, contiendas, griterías, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Entonces, aquí después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Y viendo todo esto, Abraham había levantado su tienda y un altar en ese encinar de Mamre. Y como antiguamente Dios no habitaba en el ser humano que creía en Cristo, sino visitaba, tuvo una visita de Dios. Y fue con 2 ángeles. Fueron 3 personajes. El primero era Dios. ¿Y qué estaba haciendo Abraham?
estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Parece que era mediodía y era un calor terrible que la gente del oriente usaba ese tiempo para descansar de ese sol abrumador, de ese calor asfixiante. Pero aquí esto lo podemos aplicar a esa vida de Abraham, rendida, enfocada en Dios. No estaba desatento, no estaba distraído. Vivía en el enfoque del Espíritu. Y nos puede pasar a nosotros que Dios nos hable algo, pero estamos enrolados con otro Señor. ¿Qué Señor? Tú mismo a veces. El Señor riquezas, que fue el que dijo Jesús. Comparó las riquezas con Dios. Solo hay dos señores. Amarás a uno y aborrecerás a otro. Podemos estar enrolados, distraídos, pero veamos cómo estaba Abraham. Y alzó sus ojos y miró. Esta expresión se ve mucho en la Biblia, acerca de Dios y acerca de las personas. ¿Qué significaba? Estaba atento. Y cuando habla esta expresión, nos está hablando de revelación. Él estaba teniendo una revelación de Dios para él. Alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, ¿qué pasó? Esto me conmovió muchísimo. Un hombre de 100 años salió corriendo. Este Abraham comía bien, ha debido ser gordito. Un hombre de 100 años, pesado, corriendo. Fíjese, amado, la solicitud de su corazón. Este era un hombre respetado, admirado, respetado. Pero para Dios era un hombre con un corazón humilde. Salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Aquí fue solícito con ellos y trajo agua para lavar sus pies, lo que siglos después hizo el mismo Jesucristo. Lavó los pies de los discípulos. Y antiguamente se usaba esto por el polvo que ensuciaba, andaban de sandalias, ensuciaba los pies. Eso traía descanso. Qué importante un hombre de fe, un hombre rendido que pueda llevar descanso con sus palabras, que sus palabras sean agua viva para aquellos que están sedientos, para aquellos que están cansados. Eso hizo Jesucristo, lavó los pies de sus discípulos, pero en otra connotación que la dijimos antes, en una connotación de limpieza. La cruz nos ha limpiado. La obra de la cruz es perfecta, pero en el caminar nos podemos ensuciar, que la mente se enrola, escucha cosas, ve cosas y comenzamos a distorsionar en la mente. ¿Por qué? Porque ya dijimos antes que la mente natural es una mente que se imagina todo. Cuando usted le pregunta a un ciego de qué color es el mar, lo va a imaginar solamente porque nunca lo ha visto. Y ahí vienen las malas interpretaciones. Por eso es que una iglesia que no recibe esta enseñanza de la verdad después de la cruz, esta verdad presente, vive en verdades pasadas y se sigue imaginando cómo deberían ser las cosas. Entonces la gente que les escucha muchas veces salen con condenación, sintiéndose culpables porque no hicieron esto, por lo que no hicieron o por lo que hicieron. Pero eso no es una
ministración del Espíritu. Porque jamás el Espíritu Santo va a condenar. La obra del Espíritu es convencerte. ¿En dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos? En Cristo. Entonces, hablando de las pruebas inesperadas, esas pruebas que vienen a nuestra vida en un día rutinario, en un día que pensamos que va a ser lo mismo que fue ayer pero a Dios le plació revelarse ahí y operar en ese día. Y las pruebas no son para destruirnos, las pruebas son para formarnos, pero también para que tú veas cómo respondes ante las circunstancias de la vida. ¿Cómo respondes cuando te han engañado, cuando te han tratado mal? ¿Cómo respondes cuando no salió lo que querías? Porque esta vida, amados, se vive por la fe. No es lo que tú veas, no es lo que tú sientas, es lo que Dios ha dicho. ¿En qué se concentra la fe? En lo que Dios dice. Y la fe no es tu fe, es la fe de Cristo. Entonces aquí, siguiendo con este relato, le habla Dios y dice, ¿dónde está Sara? Porque la palabra era para Sara. Durante 13 años Dios no les habló nada, porque esta mujer, las mujeres somos influencia, amadas. Así que ojo, ojo con lo que influenciamos a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestra casa. Y la mujer también es la figura de la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo es sal y es luz. Entonces, es influencia para el mundo, para que el mundo conozca que hay un Dios que está vivo y que les ama, para que no sigan en derrota, desamparados, en la ruedita de los hámster, corriendo de aquí para allá, sin ningún descanso ni ninguna satisfacción en su espíritu. Entonces le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. ¿Cuál es el tiempo de la vida? 9 meses en la panza de la mujer. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda y el que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Aquí más abajo Dios dice, ¿por qué se ha reído Sara? Y ella dice, no, no me he reído. Yo he visto dentro de ti que te has reído. Hay una discusión. Amados, Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que estás pensando porque ella se rió dentro de sí. Él lo conoce todo. Entonces, aquí le lanza una pregunta espectacular que le está lanzando a cada uno de nosotros esta mañana. ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? Oiga, ¿habrá algo que sea difícil para Dios? Conteste a una sola voz. No, nada. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios que puso a su Hijo, el preexistente, el eterno, en el vientre de una mujer, de la Virgen María. Él es el Dios que sustenta el universo con la palabra de su poder. ¿Cómo no va a sustentarte a ti?
¿será cierto, aquí, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Fíjese la duda. Pero eso es lo que hace la fe, amados. La fe cambia la duda en certeza, en convicción. La convicción de lo que no ves, la certeza de lo que esperas. En la fe del Hijo es un título de propiedad, te pertenece, es tuyo. Eso yo hago cuando Dios me da una palabra. La agarro y no la suelto. Ella es mi combustible en el tiempo que puede decaer mi mente o mi alma. Y le digo, pero tú dijiste, Señor. ¿Y por qué se va a cumplir? Porque todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo. Usted y yo no estamos esperando por algo que va a suceder. Nosotros esperamos por alguien que ya sucedió, que es Cristo, y dijo, consumado es, hecho está. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y vuelve a establecer su propósito. Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo la vida, Sara tendrá un hijo en su vejez. Entonces, esa pregunta la descolocó, le cambió la cancha a Sara y ella comenzó a decir, seguramente, estoy especulando, comenzó a decir, este Dios que le mostró a mi esposo las estrellas del cielo que no se pueden contar y le dijo que así será mi descendencia, este Dios que ha creado esto tan maravilloso donde nosotros podemos vivir, donde nosotros podemos estar, este Dios que sustenta el universo y los planetas y todo gira alrededor del sol y lo sustenta y lo mantiene. Este es el Dios que me ha dicho. Y ahí le creyó. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros nos quedamos con la impresión de que Sara se rió por incredulidad, y puede ser, pero el que hace la obra es Dios. Entonces Sara está en la galería de la fe. Sara está en la galería de los famosos. Hebreos 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amados, tu fe es la fe del Hijo. ¿Pero en qué descansa tu fe? En aquel que lo prometió. Por eso es que necesitamos tener comunión con este Dios que te ha prometido. Esto no es, o más bien esto es, como dijimos jueves, es como lavarse los dientes. Déjate de lavar los dientes a ver un día. Esto es una vida en Dios. Esto es comunión con Él. Y es tu esfuerzo, esa comunión, tampoco. Porque si tienes al Hijo, lo tienes adentro. Y ahí sí es una disposición de tu corazón, de hablar con Él, de preguntarle cosas, de tener comunión y también de asistir al lugar donde la familia de la fe se reúne. Yo estoy feliz de que ustedes estén acá. El poder de la decisión. Tú decides quedarte en tu casa o tú decides venir. Y entre ese antes y después hay algo maravilloso. Está la decisión. Pero ahí es donde sucede algo. Entonces, ¿dónde descansa tu fe? En aquel que lo prometió. Y usted puede decir, pero a mí no me ha prometido. Si está en la palabra, es promesa para ti. La tienes que encontrar. ¿Qué dice Dios de los hijos? Herencia de Dios son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre.
Dios estableció el matrimonio para amarse, sí, para tener esas relaciones íntimas dentro del matrimonio, jóvenes. Esto fuera del matrimonio no trae beneficio, no trae bendición. Eso es la carne. Pero dentro del matrimonio es maravilloso. Pero ¿cuál es el otro propósito? La multiplicación, la procreación de los hijos. Entonces, es el deseo de Dios que tú tengas hijos, que te apropies de las promesas, que confíes y permanezcas creyendo. Y aquí hay una preguntita. ¿Sabemos orar como conviene? La Biblia dice que no. La Biblia dice que no sabemos orar como conviene. No sabemos orar como conviene ni por nosotros, ni por nuestra familia, ni por nuestros esposos, nuestros hijos, a veces ni por la nación. ¿Por qué? Porque oramos lo que vemos y no con lo que el Espíritu quiere que oremos. Aquí los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Los dos ángeles estaban llevando un mensaje a Sodoma, que iba a ser destruida. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Mire, no tenía todavía el hijo, pero él ya lo vio. Esa es la fe de Dios, amado. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es la fe de Dios. ¿En qué andas tú? ¿Estás llamando a las cosas por lo que ves o por lo que Dios dice? Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Y aquí vio naciones de Abraham, vio hijos de Abraham y vio al hombre que él había escogido, un hombre de propósito, un hombre responsable, un hombre que iba a instruir a sus hijos en el camino de la vida, en el camino de la verdad. Porque ¿para qué queremos hijos? Si no son para que puedan conocer a Dios y que sean hombres que amen a Dios y que sirvan a su propósito. Y no estoy hablando acá de que dejes tu profesión. No, a Dios no lo limita nada. Dios te ha dado un diseño único para una asignación. Puede ser astronauta, abogado, médico, lo que sea. Pero ahí puedes colaborar con el propósito de Dios. ¿Cómo es eso? Manifestando la vida del Hijo. Que cuando tus colegas estén molestando, enojados o deprimidos o desanimados, la vida del Hijo se manifieste. Había una mujer que era bruja y había consagrado a su hijo de su vientre a Satanás. Y como Dios permite el nacimiento, el que hace que nazcan los bebés es Dios. No importa si es in vitro, Él sigue soplando, porque el bebé que nace por la voluntad de Dios. Entonces, cuando el médico sacó a este bebé del vientre, lo levantó así y dijo, consagro a este niño para la gloria de Dios. Y estaba consagrado a Satanás. ¿Pero qué estaba haciendo ese médico? ¿Dejó de ser médico para servir a Dios? Estaba manifestando el carácter, la palabra de Dios sobre esa vida. Y dice que años más tarde, el chico comenzó a ir en el camino de la madre, pero en una reunión.
Dice que estaba en una reunión y alguien oró por él. Y esa oscuridad, esa maldad, ese espíritu maligno que operaba en este joven, dijo, no me puedo quedar, tengo que salir por causa de ese médico. ¿Me entienden? Entonces, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, de Dios, haciendo justicia y juicio para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Cuando hay ese clamor por el pecado, viene el juicio. Pero quiero decirles algo, que el juicio ha venido en la cruz sobre el Hijo de Dios. Él tomó nuestro lugar. Él se hizo pecado y murió por causa del pecado. Porque si el pecado no venía sobre él, no podía morir, porque nunca había pecado. Entonces, pero resucitó y ahora vive en usted y en mí. Y esta vida de Cristo en nosotros, esta vida de este poder de resurrección, es maravilloso. Si usted entiende lo que significa la obra consumada de la cruz, esa circuncisión que se hace por la palabra, por la espada del Espíritu, por renovar el entendimiento y por creer que esa obra es la verdad. Entonces se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Y comenzó a bajar hasta que llegaron a 10. No habían ni 10 justos. Pero aquí es algo importante que podamos entender. Esta misericordia que mostró Abraham, ¿quién era? Era el carácter de Dios manifestándose a través de Abraham en la oración. Y aquí podemos ver que el que hablaba era Abraham a través. El que hablaba era Dios a través de Abraham. Y dice, y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Entonces, ¿quién estaba intercediendo? ¿Quién estaba manifestando el carácter manso, humilde, misericordioso? Era Dios mismo a través de Abraham. Y esto nos lo confirma en el Nuevo Testamento. Por eso es que cuando usted ora, intercede por otros, Él está permitiendo a Dios manifestar su vida de misericordia, de amor, de perdón por otros. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos pedir como conviene? No lo sabemos. ¿O usted sabe cómo orar? Yo no sé cómo orar. Pero cuando nos disponemos, abrimos la boca, el Espíritu comienza a orar a través de nosotros. No sabemos orar como conviene. El Espíritu conoce nuestra debilidad. Pues ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto mucho le atribuyen a la oración en lenguas. Y también es muy poderosa esa oración y también la hago. Pero es la oración del Espíritu que fluye por nuestra boca, sea en lenguas o sea en español. O en inglés, como usted quiera. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Por qué? Conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. A veces oramos cortándole procesos a la gente. No, Señor, por favor, que no le acontezca eso. Dios está permitiendo algunas cosas para que lo conozcamos de verdad, para que rindamos nuestro corazón, para que dejemos a un lado el orgullo y la independencia y nos rindamos a Él.
las decisiones y sus consecuencias. Aquí ya sabemos que Lot eligió según lo que vio, lo codició y lo tomó. Esta es una proyección. Lo vio, lo codició, le gustó y comenzó a acercar sus tiendas hasta Sodoma, hasta que llegó a vivir dentro de Sodoma, una ciudad pervertida. Llegaron pues 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo. Aquí las puertas de las ciudades antiguas de ese continente de Medio Oriente eran muy importantes. Esto lo podemos ver que eran tan importantes que cuando Abraham obedece a Dios, cuando le hace un pedido que nos parece loco, ¿cómo Dios va a pedir eso? Pero Dios es bueno. Lo único que quiere es desarraigar de nosotros todo lo que es una idolatría. Sacar lo que se pone en el primer lugar en nuestro corazón, porque el corazón es el centro de todos los afectos. Y lo que está en primer lugar, eso va a comandar tu vida. Entonces, cuando Abraham estaba por meter el cuchillo a su hijo, escucha la voz de Dios y le dice: alto, no le hagas daño a tu hijo, porque ya veo que temes a Dios, porque no me rehusaste a tu único, a tu hijo, a quien amas. Por lo tanto, tus hijos poseerán las puertas de sus enemigos. Nosotros no tenemos enemigos en este nuevo pacto. El enemigo es el diablo, que ya fue derrotado en la cruz, no extinguido, porque sigue operando engaño, y principalmente a los hijos de Dios. Entonces, este Lot que estaba a las puertas, seguramente tendría alguna, era un hombre muy importante, seguramente era un alcalde, una autoridad que regulaba en Sodoma. Y la pregunta es, porque Pedro dice, si Lot era un hombre justo, ¿por qué permaneció en Sodoma dejando que el sistema corrompa a su familia? Aquí lo dice 2 de Pedro, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Entonces la pregunta es, ¿por qué se quedó en Sodoma si era un hombre justo? ¿Sabe por qué? Podemos ser justos por la obra de Jesús, pero todavía albergar ídolos en nuestro corazón. Lot era un principal en esa ciudad, pero también él dijo, aquí puedo sacar provecho. Y se hizo muy rico, se hizo riquísimo. Entonces, ¿cuál era el tesoro del corazón de Lot? Yo pregunto, ¿será que cualquier tesoro terrenal vale la pena para perder a nuestra familia? A veces nosotros pensamos y nos metemos en cosas medias oscuras y comenzamos a ver y comenzamos a tener relación con personas oscuras que no es que las rechacemos, pero sí podemos orar por ellas. Y pensamos, no, esto no me va a contaminar a mí. Pero la mente comienza. Entonces, eso pasó con Lot. ¿Será que Jesús dijo, si todo el mundo, si un hombre gana todo el mundo y pierde su alma, ¿será que vale la pena? Y más, nuestras decisiones comprometen a nuestra familia. Las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Las hijas de Lot, hasta salir de Sodoma, eran vírgenes, pero su mente y su corazón se habían corrompido, estaban contaminadas con las cosas del sistema del mundo. Amados, ¿qué creen ustedes que es el mundo? Viva la vida de Ricky Martin. Podemos disfrutar, pero el mundo tiene sus principios y sus valores totalmente contrarios
a la voluntad de Dios. Entonces, no se juega con esas cosas. Estas muchachas, la madre estaba absorbida por Sodoma, que no pudo resistir, no pudo obedecer el mandato de no mirar atrás, porque había absorbido su corazón y se quedó como estatua de sal. Los yernos, los novios de las hijas, se burlaron cuando dijeron que iba a venir, que iba a desaparecer Sodoma, iba a venir fuego del cielo. Porque así opera la mente natural. Todo lo que Dios dice que es verdad, lo toman como mentira y hasta se burlan. Entonces, y las dos hijas cuando ya pasaron y se metieron a una cueva, la mente comenzó. No hay hombres en la tierra. Tomemos a nuestro padre. Una noche le dieron vino, violó la mayor al padre, a la otra noche otra vez vino y la menor lo violó. Y de ahí nacieron los moabitas y los amonitas, naciones malvadas y pervertidas en contra del pueblo de Dios. Nuestras decisiones sí tienen consecuencias. Por eso, antes de tomarlas, necesitamos preguntarle a Dios, ¿es tu voluntad? Y aquí estamos ya terminando. La lucha es continua por el gobierno del alma. Es una lucha hasta que nos vamos. Ese viejo hombre en nosotros no ha sido extinguido, ha sido derrotado. Ya no nos puede esclavizar más. Antes éramos esclavos, ahora ya no puede esclavizarnos. Nosotros lo sometemos por esa obra perfecta de la cruz. Pero a mí me impresiona ya Abraham, después de haber sido circuncidado, después de haberle dado Dios el pacto con él, casi después de más de 25 años, donde ya estaba por tener el hijo de la promesa. ¿Qué pasó? Nosotros decimos, pero ya eso yo lo tengo controlado. Eso ya no es problema para mí. ¿Pero qué pasó? De allí partió Abraham a tierra del Negev. Acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Fíjese, Dios había creado a Adán y a Eva, personas que iban a vivir eternamente. Pero ¿qué hizo el pecado? Cortó la vida del espíritu que produce esa juventud y comienza a ese cuello de botella, los años comienzan, vivían 930 años, 969 años vivió Matusalén y así. Y Abraham creo que vivió 147 años, Sara 100 y tantos años, pero a los 90 era una mujer hermosa, codiciable. Y el rey Abimelech, el rey de Gerar, la tomó para sí. Y dijo Abraham, bueno, ya lo leímos, pero Dios vino a Abimelech en sueño. Aquí cuando la Biblia dice pero, son las intervenciones de la gracia de Dios que va a cumplir su palabra. Va a hacer todo lo posible y lo imposible para cumplir lo que Él ha prometido. ¿Por qué? Porque de ahí el Señor iba a traer la línea de su Hijo Jesucristo. Entonces, Dios intervino y le dice a Abimelech en sueños de noche, he aquí, muerto eres. Le produce terror al pobre hombre. He aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y con marido. Amados, a Dios le gusta la fidelidad. Que seamos fieles. Pero, ¿quién puede ser fiel si no es fiel primero a Dios? Si tú eres fiel a Dios, serás fiel con todo lo demás. Tu esposa, tu esposo, tus hijos.
Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo en sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocase. Él había hecho con integridad, pero el que la detuvo, el que detuvo a la carne, no fue la carne misma, porque no puede, fue Dios. Amadas, cuando entendemos esto, vamos a amar verdaderamente, vamos a honrar, vamos a respetar lo que dice Dios. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Dios es firme en lo que Él habla, en lo que Él se determina. ¿Y cómo lo ve Abraham? Un mentiroso, uno que puso por escudo a su mujer. Eso es feo. Pero ¿cómo lo ve Dios? Él ve propósito y sabía que estaba en un proceso, porque conoce que todos los hijos de Dios somos débiles. Él es nuestra fuerza. Lo vio como un profeta, como alguien que llevaba la palabra de la vida para que se opere la libertad y la sanidad en esa nación, comenzando desde el rey. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí, sobre mi reino, tan gran pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas que para que hicieses esto? Aquí nos vamos a detener un minuto. ¿Alguna vez a usted alguien le ha reprendido diciendo: ¿en qué estabas pensando al hacer esto? ¿Tus papás te han reprendido, jóvenes, alguna vez diciendo así? ¿O alguien a ti te ha reprendido diciendo: ¿qué pensabas al hacer esto? ¿O tú mismo te has reprendido? Yo me he reprendido y lo digo delante del Señor. Yo me he dicho: ¿pero qué estaba pensando al hacer esto? Al tomar esta decisión. Qué terrible es ser, si al llamado de Dios, al hombre de la fe, ser reprendido por un impío. Pero ¿saben qué, amados? El ser humano siempre te va a reprender por lo que haces. Pero cuando Dios te hace una pregunta, esta es una pregunta. ¿Qué pensabas para que hiciste lo que hiciste? Una pregunta basada en el hacer. Pero cuando Dios te pregunta, no se basa en tu hacer. Se basa en dónde estás, en quién estás. Y si estás en Cristo, cambia la cosa. Entonces, para que nosotros sepamos que estamos en Cristo y necesitamos tener comunión con Él, necesitamos rendir el corazón. Aquí, esta es nuestra última lámina, el gozo del cumplimiento. Cuando algo que has pedido, que has soñado, que has imaginado que se cumple, hay un gozo tremendo. El gozo de la promesa cumplida. Ya se cumplió en la cruz, pero en nuestras vidas hay procesos para que se cumpla. Y eso tiene que ver, porque no solamente es que te dé algo, tiene que ver también con la formación de Cristo en nosotros, con la formación del carácter de Cristo en nosotros. Tiene que ver con la madurez, porque lo que te dé, si eres inmaduro o inmadura, no lo vas a aprovechar, no vas a operar de acuerdo a la voluntad de Dios.
visitó Jehová a Sara como había dicho. Diga como había dicho. Todo lo que Dios te ha dicho tiene cumplimiento. Porque Dios lo dijo. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. ¿Qué significa Isaac en el hebreo? Hazak, que significa risa. Porque la historia de Isaac comenzó con la risa. En el capítulo 16 estaba medio desanimado Abraham y se postró y le dijo, y el Señor le habló, le volvió a hablar, tendrás un hijo. Y él se rió. ¿No te parece que mejor te lo doy a Ismael para que? Y Dios contundentemente, Dios nunca va a operar desde la carne. Él opera por lo que es del Espíritu. Entonces le dijo, no, un hijo tuyo te va a heredar. Y después ya lo vimos antes, como cuando escuchó Sara se rió también. Entonces, este hijo, cuando lo veían, se iban a llenar, se llenaban de gozo. ¿Por qué? Porque era el cumplimiento de la promesa. Y dice la Biblia, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. El gozo que comenzó con el nacimiento de Isaac alcanzó su plenitud en el nacimiento de Cristo, porque ese era el propósito. El ángel les dijo cuando nació Jesús, ¿no?, a los pastores de Belén, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Vino de una línea, de un hombre común y corriente, pero que decidió permanecer y creerle a Dios. Y la fe del Hijo al final gobernó su vida y se cumplió lo que Dios le había dicho. Aquí Jesús lo dijo, vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Cuándo se convierte la tristeza en gozo? Cuando entendemos quién nos habita y que en Él es el Dios que te habita. En Él está todo hecho y consumado. ¿Cuándo nos gozamos? Cuando en vez de contestar como se merece la gente que nos trata mal, le contestamos con amor, con paz, en bendición. Isaac e Ismael viviendo en la misma casa. ¿Qué significa esto para usted? Para la vida de la fe. Nosotros vivimos esto, amados, porque Isaac es la vida del Espíritu, es una figura de la vida del Espíritu. Ismael es la figura de la vida en la carne. Así que usted vive esto y usted sabe las luchas que hay. ¿Sabe por qué? Hay una lucha todo el tiempo por tomar el control y el gobierno de tu alma, de tu mente, de tus emociones. Y dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Aquí no tuvo que ver nada Abraham y Sara. Fallaban a cada vez. Pero Dios, cuando Dios dice, hecho está. Y en Cristo todo fue consumado ya. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esta es la vida en el Espíritu. Esta es la vida que no depende de recursos humanos para que las cosas sucedan. Esta es una vida rendida por la fe a aquel que prometió. Y mi última escritura es para que usted se goce conmigo, porque esto me ha sustentado a mí durante muchos años en la fe. Y dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios
a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Usted llama las cosas que no son como si fuesen? ¿O le mete más calda a lo feo que ya está la cosa? No, amados. Necesitamos cambiar la mente. Tomemos posesión de la mente de Cristo. Una mente de gobierno, de fe y autoridad. Él creyó en esperanza contra esperanza. Aquí está la esperanza cuando Dios nos habla, pero viene la contradicción de los hechos, de lo que vemos o de lo que sentimos. Pero esperanza contra esperanza, le creyó a Dios para llegar a ser padre de mucha gente conforme a qué, conforme a lo que se le había dicho. Entonces, ¿en qué descansa tu fe? En lo que dice la palabra, en lo que Dios te ha dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y uno se pregunta, y la gente, ¿por qué tardó tanto el Señor para darle el hijo de la promesa si Él era Dios? Lo podía hacer al inicio, a la mitad. ¿Por qué hizo a lo último? ¿Sabe por qué? Porque Dios esperó que todas las habilidades y las fuerzas humanas de Abraham estuvieran para que no interfiera con la obra del Espíritu. Y yo te pregunto, ¿será que es tan difícil manifestar el carácter de Cristo, ese carácter manso y humilde, perdonador? ¿Será que es tan difícil para ti? Dios dice, ¿habrá alguna cosa difícil para mí? Si tú estás en Él, ¿será que es muy difícil perdonar a los que te hacen daño? Dios te vuelve a decir, ¿habrá alguna cosa difícil para mí? ¿Para el Dios que te habita? Pero es que es muy difícil esperar esto. ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? Siendo que ya tienes la naturaleza del Hijo, que es paciente. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Y diga conmigo, plenamente convencido. Amado, necesitamos esa convicción. En el latín convictio significa prisionero de una certeza, de una esperanza, de una seguridad. Plenamente convencido ¿de qué? De que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual su fe le fue contada por justicia. ¿Y sabe qué dice más abajo? No lo puse por estética, no. ¿Sabe qué dice más abajo? Pero no solo a él, sino también a nosotros. Nuestra fe nos será contada por justicia.